Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a una sesión más del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, organizado por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra Adriana Janet Hernández de la Torre, quien nos compartirá la ponencia titulada Derechos Humanos después de la muerte en Jalisco, un estudio jurídico desde la dignidad humana y la universalidad, un tema innovador y de gran trascendencia que nos invita a reflexionar sobre cómo los derechos humanos trascienden incluso la existencia física y de qué manera la dignidad humana y la universalidad deben considerarse en contextos jurídicos posteriores a la muerte. Antes de dar inicio a la ponencia, me complace ceder el uso de la voz al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y principal impulsor de ese seminario. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias, estimado Alejandro Delgado. Te agradezco tu puntual eh, comentario sobre el espacio que ahora nos convoca. Pues como ya es costumbre, me permito saludar con mucho gusto a la doctora Karen, que por allí está conectada. La saludo, doctora. Y envío un cordial saludo también a la doctora Pamela Lili Fernández Reyes, coordinadora del Cuerpo Académico de Estado y Derechos Fundamentales de la Universidad, así como al secretario ejecutivo de este organismo, al doctor Miguel Salcedo, y por supuesto a nuestra expositora, la maestra Diana Janet, que viene a hablarnos de un tema, me parece a mí poco explorado, en donde el tema de los derechos humanos después de la muerte, incluso creo yo que es una de las vertientes del derecho a la vida muy poco exploradas, un derecho espejo, un derecho accesorio, pues, de este, al igual digamos, el derecho a la misma muerte, ¿no? Que también se ha abordado, me parece a mí, de muy pocas formas en el debate serio sobre lo que esto implica y como, digamos, piedra angular de todos estos temas, el tema central de la voluntad de las personas que en vida deciden la suerte de algún patrimonio, de alguna decisión que tenga que ver con su esfera privada, con su derecho de ejercicio, con sus derechos civiles, políticos, no sé, económicos sobre todo, ¿no? Que es en donde el Estado, desde diversas instituciones, como las de las notarías o los juzgados, velan por precisamente salvaguardar ese derecho de la voluntad post-mortem que tenemos todas y todos en distintos aspectos de nuestra vida. Entonces, pues este es otro tema de mucho interés, de difundir. Quiero decirles que la incidencia número uno en este país sigue siendo la problemática en temas del Poder Judicial. La incidencia número uno en este país, recapitulo, sigue siendo la problemática testamentaria, ¿no? Sigue siendo temas familiares. Entonces, creo yo que este tema nos va a dar mucha luz en ese sentido y seguramente socializar este derecho como un derecho humano seguramente también aportará elementos para pacificar los contextos sociales, los núcleos familiares y definir lo que implica precisamente la voluntad en un contexto de derechos humanos después de la muerte, ¿no? Y bueno, creo que esto es un poco en abstracto de los temas que se pueden tocar hoy. Espero que sea del interés de todo el auditorio. Estaremos atentos al desarrollo y les agradezco nuevamente por permanecer y resistir en este espacio del que en cada sesión nutrimos tanto a las comunidades nayaritas como jaliscienses a través de ese doctorado tan importante de la CUSUR y también de este organismo defensor de derechos humanos en el estado de Nayarit, con nuestros aliadas y aliados. Pues que sea para bien nuevamente y muchas gracias.
Gracias, presidente. Y bueno, ahora a continuación escucharemos a la doctora Karen Dalina García Curiel. Ella es coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, quien nos compartirá un mensaje de apertura. Muchas gracias, estimado Alejandro. Pues en nombre del doctor Dante Aro Reyes, rector del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, y también del doctor José de Jesús Chávez Cervantes, secretario académico de esta misma institución, les damos la más cordial bienvenida. Como siempre, en primer término, agradecer al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Asimismo, a la doctora Pamela Lili Reyes, encargada del cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Nayarit, por la apertura para formar este vínculo, este espacio académico de reflexión sumamente importante con temas actuales y vigentes en materia de derechos humanos. Sean todos y todos bienvenidos a esta nueva sesión. En esta oportunidad, agradecer a la maestra Adriana Yanet Hernández de la Torre por este tema tan importante, y coincido con el doctor Prieto Godoy, tan poco explorado como es los derechos humanos después de la muerte en Jalisco. Un tema controvertido también, dada la situación y la crisis en las que nos encontramos con el principal problema que tenemos aquí en Jalisco y en el país, que son la desaparición forzada de personas y por ende después qué hacemos con los cuerpos. No obstante, mencionar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, así mismo como la Constitución mexicana, protegen la vida. Esto nos queda clarísimo. Aquí la gran interrogante es, ¿existen derechos humanos después de la muerte o post-mortem? La respuesta es sí. Existen derechos también post-mortem, y esos derechos se basan en la dignidad en vida y dignidad en muerte. Y para no abundar mucho y anteceder a la que la maestra venga a expresarnos, a compartirnos aquí con la investigación que tiene desarrollando en este programa de doctorado en Derechos Humanos, pues decir que efectivamente estos derechos incluyen derecho al honor, derecho a la personalidad, derecho a la voluntad de la persona fallecida, como ya se expresaba anteriormente, y que esa voluntad muchas veces puede ir puesta en un testamento, pero en otros casos, cuando tú no estás en condiciones o cuando no consideras que te encuentras próximo a sufrir una desaparición, una muerte, pues no alcanzas a manifestar esa voluntad en un documento, no alcanzas a atestarlo. En ese sentido, y para no extenderme más, reitero el agradecimiento y le cedo el uso de la voz, estimado Alejandro. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora sí tenemos el honor de presentar a la maestra Adriana Yanet Hernández de la Torre. Ella es abogada y maestra en Derecho por el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, con diplomados en Criminalística, Amparo y Derechos Humanos. Ha trabajado en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, desempeñándose en áreas como criminalística de campo, medicina legal y forense, evaluación de bienes y hechos de tránsito. Actualmente es abogada postulante en materias laboral y penal, además de ser profesora de la asignatura en el Centro Universitario de la Costa Sur de la UDG, donde imparte clases en Derecho, Turismo, Contabilidad e Ingeniería en Procesos y Comercio Internacional. También es miembro del Grupo de Mujeres CEU Costa Sur y estudiante del doctorado en Derechos Humanos por el Centro Universitario del Sur de la UDG, con un enfoque de investigación en temas de dignidad y derechos humanos. Y bueno, con esta trayectoria académica y profesional le damos una cordial bienvenida y cedemos con mucho gusto el uso de la voz a la maestra Adriana Yanet Hernández de la Torre. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Nayarit. Saludo con mucho gusto a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. De igual manera, buenas tardes acá en Jalisco. Saludo con mucho aprecio a todos los compañeros del doctorado. De igual manera, a mis alumnos y alumnas que se encuentren conectados el día de hoy. Para esta charla, agradezco inmensamente este espacio al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, a la doctora Karen Dalina García Curiel, a la doctora Pamela y al doctor Miguel por abrirnos este espacio de diálogo sobre derechos humanos. Nada más un favor, ¿me pueden confirmar si ya se ve la presentación, por favor? Ya se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema que nos añade el día de hoy, empezaré por el preámbulo. Coincido totalmente con el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy y la doctora Karen. Es un tema poco explorado en la actualidad.
Sin embargo, los derechos humanos después de la muerte, esa es la gran interrogante que partimos principalmente al realizar esta investigación, que como ya se dijo, es la investigación doctoral. De igual manera, pues se incorpora la dignidad humana como ese valor intrínseco que tienen las personas y el principio de universalidad que pues finalmente nos dice que los derechos humanos son para todos y para todas y para todes. Ok, entonces, ¿existen los derechos humanos después de la muerte? Claro que sí existen los derechos humanos después de la muerte. Generalmente en las aulas a veces coincidimos enseñando el derecho civil, el derecho sucesorio y trabajamos con los alumnos y alumnas solamente cuando se tratan de derechos después de la muerte, se habla específicamente del derecho sucesorio o el derecho testamentario. Esta investigación se enfoca principalmente en esos derechos humanos después de la muerte, pero de las personas fallecidas sin identificar que se encuentran en los CEMEFOS de todo Jalisco. Para conceptualizar esto de derechos humanos después de la muerte, si nosotros ponemos en el buscador Google derechos humanos después de la muerte, nos encontramos que precisamente es un tema poco explorado. Entonces, a partir de tres palabras que identificamos claves, pues precisamente son esos derechos humanos de las personas fallecidas, pero que tienen como principal objetivo proteger la dignidad y la honra después de la muerte. De ahí proponemos, junto con el comité tutorial, que tengo bien saludar, al doctor Alfonso Hernández Barrón, al doctor Cristian Luis Felipe y al doctor Miguel Campas, de ahí del Centro Universitario del Sur, y proponemos este nuevo concepto a partir de lo indagado. Más adelante les voy a platicar de qué se trata. Proponemos este concepto como un conjunto de principios y garantías que reconocen la dignidad humana de las personas fallecidas, asegurando su respeto a su identidad y a su memoria. Entonces, partimos desde luego desde este concepto y los principales derechos humanos después de la muerte que podemos encontrar es el número 1, que es la identificación humana, el derecho a la verdad, el derecho al resguardo digno y el derecho al acceso a la justicia. Estos son unos ejemplos solamente de los derechos humanos después de la muerte de las personas fallecidas sin identificar. ¿Por qué estudiar estos derechos humanos o de dónde nace, cuál es el fundamento, qué hecho estudiamos para así realizar la investigación? Bueno, pues les platico un poquito del contexto. Se da, me disculpo por la imagen tan cruel y puede ser un poco sensible para las personas, pero pues a veces las imágenes dicen más que 1000 palabras. Sucede entonces que en septiembre del 2018, casi ayer antier cumplimos específicamente 7 años de este suceso, se encontraban 2 frigoríficos con cuerpos de personas fallecidas sin identificar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Estos frigoríficos primeramente estaban dentro de las instalaciones ahí en Tlaquepaque, donde tiene la institución su eje central, por así decirlo. Y posteriormente, estos frigoríficos, aclaro, no se sabe de quién fue la orden. Hoy en día, a partir de esos 7 años, aparecen en colonias habitacionales de la zona de Tlajomulco. Uno de ellos aparece, los vecinos se dan cuenta de todo, pues el olor de una persona fallecida es muy específico, se dan cuenta y le dan parte a las autoridades donde indagan y precisamente descubren que este frigorífico pues almacenaba cuerpos de personas fallecidas. De ahí viene este asunto, no sé si recordarán algunos, se hizo muy mediático. Lo vimos a nivel nacional, a nivel internacional, donde se señalaba por parte de autoridades, organismos especializados en derechos humanos, nacionales e internacionales, este suceso en específico. Y también, pues dejó un
grato, un sabor de boca un poco amargo para las personas que estuvimos observando y más aún para las personas que tienen familiares de personas que han desaparecido. Y de ahí, de alguna manera, este suceso se enfoca a ventilar que en Jalisco tenemos precisamente, además de ser el estado número uno con personas fallecidas, personas desaparecidas, lamentablemente, encontramos este suceso que hay una crisis forense. Los colectivos, si bien son de muchísima ayuda para la investigación de este tipo de delitos de personas desaparecidas, pero ellos se encuentran y recordaremos el artículo 21 constitucional que nos dice precisamente que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. ¿Qué es lo que hacen los colectivos? Encuentran osamentas, personas fallecidas sin identificar y obviamente pues la comunicación tiene que ser a la institución encargada, en este caso Ministerio Público. ¿Qué es lo que pasa? Se ve rebasado por esta crisis forense los EMEFOS, el que está en Tlaquepaque principalmente y todos los EMEFOS que tenemos en las delegaciones regionales. De ahí, de este lamentable suceso, entra o cobra vida esta institución como una institución garante de derechos humanos y se pronuncia al respecto acerca de estos hechos y es la recomendación que se emite el 20 de mayo del 2019, es la recomendación 10-2019, donde precisamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco investiga, si ustedes pueden ahí también googlear la recomendación, 10/2019, son acerca de 241 páginas, si no me equivoco, y ellos precisamente enfocan y tachan que sí existieron omisiones de violaciones a derechos humanos como el acceso a la justicia por incumplimiento de procuración de justicia por parte de las autoridades, una omisión al trato digno, porque les comento, los trailers de la muerte, así se le llama a este suceso, tuvimos una entrevista con el primer visitador de este suceso, donde él nos decía que las condiciones eran indignas, inhumanas para esas personas, porque no las tenían individualizadas, es decir, en cada embalaje, no, o sea, tenían, él nos narra este suceso como un hecho bastante lamentable por parte de las autoridades, pero no se tenía un control con la identificación humana. También recordaremos que este tipo de personas fallecidas sin identificar, pues precisamente pueden que sean víctimas de la comisión de algún delito, entonces las asiste el derecho a la verdad, el derecho a la procuración de justicia, a la reparación integral del daño y demás situaciones de violaciones a sus derechos humanos. Principalmente esta recomendación señala a 3 autoridades responsables, principalmente la Fiscalía del Estado de Jalisco, como organismo de procuración e investigación, y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses como organismo encargado de resguardar, y a la COPISJAL, que es todo lo de los riesgos sanitarios y la salubridad dentro de aquí de nuestro estado. En esa imagen es precisamente este tráiler que les comento, estaba parqueado a un lado de casas, situación muy lamentosa, muy lamentable, porque precisamente pues los vecinos son los que se dan cuenta de esto. De hecho, los primeros medios empezaron a comentar sobre autoridades de Jalisco abandonan frigorífico con cuerpos de personas humanas. Fueron los primeros en darse cuenta de esto. En esa recomendación, les digo que ya tiene 7 años, precisamente estábamos cumpliéndolos ayer. Pues el 16 de septiembre empiezan con esta investigación, o sea, a ver qué es lo que pasa, qué autoridades intervinieron, qué acciones y qué omisiones principalmente realizaron, y empiezan ellos a indagar. El 17 de septiembre encuentran
como organismo encargado de la procuración de los derechos humanos aquí en Jalisco, empiezan a llamar a las autoridades a que informen qué es lo que está pasando con esta situación. Encontramos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, al fiscal general, al secretario de Salud, a los presidentes municipales de esos municipios por donde estuvo parqueado el tráiler. Y el 17 de septiembre, también a raíz de esta indagación de estos cuerpos de personas fallecidas sin identificar, destituyen al director de Ciencias Forenses. Posteriormente, el 19 de septiembre, también es separado el fiscal general del Estado de Jalisco inician la inspección por parte de la CNDH y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Al final, después de todo esto, les digo, después de estas recomendaciones, tanto a nivel estatal, tanto a nivel nacional, se logran que no son solamente 157 cuerpos lo que manejaban en una investigación inicial. Al final, el total fueron 644 cuerpos de personas sin identificar. A través de esta recomendación, se planta la visitaduría ahí en las instalaciones del instituto y empiezan a indagar qué es lo que está pasando. Y ellos, a través de esa recomendación, de esa gestoría, también de los colectivos, logran la individualización de esos 644 cuerpos entre cuerpos y osamentas, y a la vez sugieren que se realice un cementerio forense para, de alguna manera, poder inhumar estos cuerpos de personas fallecidas. Y, por supuesto, un derecho que lo tenemos bien identificado como después de la muerte, que se crea este perfil genético que necesitan esas personas que se encontraban en esos frigoríficos. Este suceso, pues, sin duda alguna marcó un precedente para el Estado de Jalisco a nivel estatal, a nivel nacional, porque nos dimos cuenta que existe un gran problema, además de las desapariciones de personas, también existe una crisis forense en el Estado de Jalisco, donde se ven la incapacidad institucional, la impunidad estructural, la negligencia por parte de las autoridades, una deshumanización institucional y un trato digno que no se le dio a esos cuerpos. Actualmente, ¿mande? ¿Mande? ¿Vamos bien? Ok, quiero pensar que sí. Actualmente, ¿qué es lo que encontramos? ¿Mande? Alejandro, ¿todo bien? Sí. Todo bien, adelante. Continúa. Gracias. Después de este lamentable suceso, actualmente, ¿qué es lo que pasa? Justamente tenemos esta noticia que se acaba de publicar hace 2 días, donde Ana Carolina Chimac hace una investigación, qué es lo que pasó. De alguna manera está contrastando lo que parte el suceso de 2018, a ver qué pasó después de esas recomendaciones, qué es lo que están avanzando, y se da cuenta de que, de hecho así se llama el artículo que les estoy presentando, cuerpos en abandono totalmente. Recordaremos que ya tienen estas recomendaciones las instituciones y aún sigue el problema hoy en día actualmente. Desde luego, para poder enfocarnos en el estudio jurídico de estos derechos humanos después de la muerte, tenemos entonces que la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 1, 11, 24 y 25, es donde de alguna manera podemos encontrar esa protección de ese marco legal internacional de los derechos humanos después de la muerte, al igual manera del artículo 1 y el 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y
esta ley maravillosa, la Ley General de Víctimas, donde el artículo 2, fracción primera, nos menciona todos los derechos a los que tienen las víctimas, entre ellos el derecho a la verdad, a la reparación integral, el derecho al acceso a la justicia. Este viene siendo el marco legal que de alguna manera protege los derechos humanos después de la muerte. Y también, importante, la Ley General de Salud, que principalmente ahí encontramos una palabra importante para nuestra investigación, porque en el artículo 346 menciona que pues estos cuerpos de estos cadáveres, así como lo menciona la ley, deben ser tratados con respeto, dignidad y consideración. Entonces, nosotros al estar viendo la imagen, esa cruel imagen de los tráilers de la muerte, donde una persona se ve subiendo por cuerpos apilados, ahí de alguna manera se deja a la opinión pública qué tan digno puede ser ese trato que se les está dando actualmente. Desde luego que se apoya esta investigación en este jurista español, Manuel Atienza, donde recordaremos esta obra, este libro maravilloso, el libro amarillo, sobre la dignidad humana, donde nos dice que es ese valor intrínseco de las personas humanas. Ojo, en ningún lado dice de personas humanas vivas, de personas humanas fallecidas, o sea, lo deja de alguna manera general. Y de igual manera, también hablando sobre la dignidad humana, tenemos esta tesis jurisprudencial que está muy acorde a nuestro tema porque precisamente nos habla de la dignidad humana como ese valor supremo establecido en el artículo constitucional. Si bien algunos pensarán, es que el artículo primero constitucional no menciona expresamente la dignidad humana, entendemos precisamente que la redacción del artículo primero constitucional nos está hablando de dignidad humana, de los principios de los derechos humanos, de los deberes y obligaciones de las autoridades. Entonces, hacen una interpretación del artículo primero constitucional y también pondera la dignidad humana sobre cualquier valor. En este caso, pues, de los derechos fundamentales. Y como segundo, tenemos el principio de universalidad, todos los derechos para todas las personas. Y fíjense que hemos estado investigando ya alrededor de 1 año y medio y normalmente algunas personas suelen comentar al momento de que estamos, pues, hablando, dando una ponencia o si bien platicando acerca del tema, nos dicen, ¿por qué se tienen los cuerpos de las personas fallecidas sin identificar en resguardo? O sea, dicen, ¿por qué no los inhuman? ¿Por qué no los incineran? ¿Por qué no los sepultan? ¿Por qué los tienen que tener en resguardo? Bueno, partimos de dos puntos importantes en esta investigación. Desde el punto de vista de las ciencias forenses, el cuerpo de una persona fallecida representa el principal indicio en un fallecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a razón, por ejemplo, de una persona fallecida sin identificar, que presuntamente perdió la vida por un disparo de arma de fuego, pues de ahí emanan de alguna manera esos indicios, la trayectoria de la bala, el casquillo de que era, o sea, pueden las ciencias forenses coadyuvar al esclarecimiento de los hechos. Entonces, de alguna manera, el cuerpo de estas personas humanas, se escucha mal, pero es el principal indicio. Entonces, de ahí emana esta contribución a las ciencias forenses para el esclarecimiento de los hechos. De igual manera, existe el punto jurídico. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice al respecto en el artículo 271 que cuando se desconozca la identidad de un cadáver, tendrán que practicarse esos peritajes idóneos para proceder a su identificación. Y fíjense lo que dice, punto y seguido, ¿no? Dicen, una vez identificado
se entregará a los parientes o a quienes invoquen título o motivo suficiente previa autorización del Ministerio Público, tan pronto la necropsia se hubiera practicado o, en su caso, dispensado. Y aquí tenemos el principal obstáculo porque nos dice, una vez identificado, ¿qué es lo que pasa? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Por qué no se logra identificar estos cuerpos de personas fallecidas? Bueno, tenemos estadísticas. Fuimos a hacer una investigación de campo en las 8 delegaciones regionales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la primera al contestar sobre este cuestionamiento, les preguntamos, digan cuántos espacios tiene la delegación para el resguardo de estas personas fallecidas sin identificar y digan cuántas personas fallecidas sin identificar tienen actualmente. Y esta fue la respuesta. Tenemos 24 espacios y en resguardo tenemos 40. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los espacios de resguardo no son suficientes actualmente. Las condiciones que se tienen en las delegaciones regionales es que obviamente no tienen los espacios y empiezan a apilarse unos con otros, unos con otros. Y esas son las condiciones que se tienen. También el Instituto de San Pedro Tlaquepaque pues nos dice que tiene espacios, 1,655 espacios, nada más, y en resguardo tienen 2,500. Vean cómo las gráficas representan estos valores. Entonces, de ahí emana otro interrogante. ¿En qué condiciones están todos los cuerpos que no tienen espacio? ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que nos contestaron. También, de igual manera, tuvimos una entrevista con un delegado regional, que esa delegación cubre 17 municipios y le decimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanto problema para la identificación humana de una persona? Y nos dice, ok, miren, dice, la delegación regional tenemos competencia, dice 17 municipios aquí en el estado de Jalisco, pero el principal problema es el área de genética que solo se encuentra en San Pedro Tlaquepaque. Dice, es decir, si a nosotros nos llega un cuerpo de una persona fallecida sin identificar, nosotros tenemos que esperar de 8 a 15 días que salga una vuelta a Guadalajara para llevar los indicios. Y después se le cuestionó sobre si hay un tiempo aproximado para obtener este perfil genético y por consecuencia hacer una confronta con alguna persona que esté buscando algún familiar y nos contestó que no hay un tiempo determinado que tenga la institución para emitir este dictamen de perfil genético y hacer la confronta. O sea, no hay un tiempo como tal. Pueden tardar, incluso nos comentaba, años en estar un perfil genético. Entonces ahí empieza el problema. Esta centralización en el área de genética solo está en San Pedro Tlaquepaque. ¿Qué es lo que nos proponía? O sea, le cuestionamos, bueno, cuál es la solución que usted ve como delegado regional ante este problema? Y nos decía, pues que se haga esos grupos de identificación forense, pero en las delegaciones regionales. Dice que no solo sea el poder central allá, que también nos dejen aquí en las delegaciones regionales áreas especializadas para esa identificación. Y nos mostraba este expediente de identificación básico forense, que ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, donde precisamente pues viene el nombre, si es que la persona trae alguna identificación consigo y el cuerpo se puede de alguna manera determinar dependiendo el grado de putrefacción que pueda tener, la fecha del hallazgo, la carpeta de investigación y empiezan ellos a referir en este expediente básico de identificación forense. El problema es aquí, cuando tienen que llenar el área de genética
y el área de antropología y el área de una identificación que se hace a través de dientes. Esos son los principales obstáculos porque el instituto no cuenta con demasiados peritos para toda la demanda que tienen de personas fallecidas sin identificar. ¿Y qué es qué trae consigo todo este problema que les estoy comentando? Consecuencias. Aquí tenemos a la señora María del Rosario Macías, que estuvo buscando a su hija alrededor de 8 años. ¿Y dónde creen que estaba su hija? Estaba en el CEMEFO de Jalisco. Tras 8 años de búsqueda se dan cuenta, de alguna manera emiten el perfil genético, se hace la confronta y le avisan a ella que su hija estaba en el CEMEFO. Casos como el de María del Rosario Macías es uno, pero hay demasiados. Por ahí de hace como un mes tuvimos la maravillosa visita del grupo del colectivo Fundec, donde precisamente también una madre buscadora nos comentaba de primera mano que también 8 años tardó en buscar a su hijo y su hijo también se encontraba en el CEMEFO. ¿Qué es lo que pasa? Hay una insuficiencia de personal en esta institución, por lo cual pues los familiares de personas desaparecidas pues realmente viven un calvario. También pudimos encontrar, o estamos encontrando, mejor dicho, algunos obstáculos que enfrentan estos familiares de personas fallecidas, que precisamente llegan a levantar la denuncia, precisamente por la probable comisión de que de que su familiar fue desaparecida, está desaparecida, y no hay ese acompañamiento con las personas. En la práctica que nos pasaba, a veces estaba su servidora apoyando en diferentes áreas y llegaban estos familiares sin saber, o sea, solamente con los oficios de que ya habían levantado la denuncia y decían, oiga, me mandaron para acá que viniera a traer estos documentos. Y ya les decía uno, sí, permítanos un poquito, le van a tomar muestras el químico, ahorita viene. ¿Muestras de qué? O sea, no hay ese acompañamiento de las fiscalías de explicarles a las personas, les van a tomar muestras de ADN para una confronta, o sea, las personas llegan sin saber qué es lo que sigue. Gracias a los colectivos se les da ese seguimiento, pero es gracias a los colectivos. Y también, pues, otro problema muy identificable sobre estos derechos humanos después de la muerte de los que les estoy hablando, es que en las fiscalías regionales, por todo Jalisco, solo existe un fiscal para personas desaparecidas. Entonces, por ejemplo, la delegación regional número 7 de aquí de Fiscalía, de aquí de Autlán de Navarro, Jalisco, cubre, si acaso, más de 10 municipios. Entonces, es solo un fiscal encargado para investigar sobre personas desaparecidas, lo cual, pues, es insuficiente por parte también del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y por parte de la Fiscalía General. Y recordaremos que la labor de identificación, de tratamiento, es del Estado, precisamente. Dentro de los hallazgos importantes, fíjense lo maravilloso, lo lindo de poder estudiar derechos humanos y platicar acerca de ellos, es que junto con el comité tutorial tenemos 3 juristas y tenemos también el acompañamiento del doctor Campas, que él es psicólogo, y además de lo jurídico, vean cómo puede influir estos sucesos también en lo psicológico. Bueno, él nos dice que nosotros como personas, como ciudadanos a pie, podemos experimentar por este tipo de sucesos que nosotros vemos en la televisión, en redes sociales, en medios digitales, un tipo de nivel de víctimas. Él nos mencionaba estas palabras de fatiga por empatía
que nosotros también podemos de alguna manera de estar viendo todo lo que pasa, sentir esa fatiga y sentir de alguna manera que no estás protegido. Vean también cómo lo psicológico acompaña lo jurídico. Y también pues nos comentaba que todo este tratamiento que se le da a los cuerpos de personas fallecidas sin identificar, tienen las autoridades esas indolencias, o sea, que ya se les hace normal estar embalando a alguna persona, se les hace normal jalar, se les hace normal. Todo este tipo de situaciones para algunas autoridades, para algunas personas, ya es normal, lo cual también puede afectar al trato digno que merecen y que nos dice la Ley General de Salud, debe de ser con respeto. Y me gustaría cerrar esta charla el día de hoy con esta frase muy, muy importante sobre un relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas, donde él nos hace un informe de los derechos humanos después de la muerte y nos dice, la protección y el respeto de los muertos es algo que nos hace humanos. De mi parte sería todo, quedo atenta si hay alguna pregunta y muchas gracias. Bueno, agradecemos profundamente a la maestra Adriana Janet Hernández de la Torre por esta valiosa ponencia que nos ha permitido reflexionar sobre cómo los derechos humanos se mantienen vigentes, perdón, incluso después de la muerte, y la importancia de garantizar la dignidad en todas las etapas de la vida y más allá de ella. Es momento de abrir un espacio para preguntas y respuestas. Quienes están conectados desean externar alguna pregunta, alguna duda hacia la maestra sobre este tema tan importante que hoy fuimos testigos. Voy a dar unos minutos por si alguien en el chat desea escribir. Yo con gusto le puedo dar voz a su pregunta. ¿No hay preguntas? Vamos a ver. Yo tengo una pregunta, si me lo permiten, desde este audio. Adelante. Me parece muy interesante lo que la maestra Adriana nos está planteando, que es algo que no, que creo que es difícil que se visualice, el sentido de la atención o la problemática que se está viniendo, o sea, la raíz, de dónde viene la falta de respeto a estos cuerpos que son personas ya sean desaparecidas o que tienen familiares que los están buscando. ¿Cuánto tiempo es lo que se plantea que una persona en ciencias forenses puede estar trabajando ahí? ¿Hay alguna rotación de personal o pueden estar toda su vida ahí atendiendo este tipo de trabajo, maestra? Hola, muchas gracias, amor, alegría. Sí, pues mientras que ellos estén cumpliendo con su control, sí se llama exámenes de control y confianza, pueden estar trabajando ahí toda su vida. Es importante lo que preguntas porque siempre son las mismas personas que se están encargando específicamente de las diferentes áreas que tiene este instituto. Pero sí, mientras que estén ellos evaluando, pasando sus exámenes de control y confianza, pueden durar todo el tiempo que ellos quieran. No sé Y si... maestra, ¿hay algún tipo de formulario para reportar estas faltas de respeto o cómo se puede ir regulando el que se dignifique a las personas después de la muerte? Tienen su propia área de quejas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ahí en las instalaciones. Usted va a la delegación central y también las delegaciones regionales. Cada delegación regional tiene su delegado
y con él sería presentar alguna queja, alguna inquietud sobre esto, primeramente. Ya seguidamente, pues precisamente los colectivos son los que hacen esa labor de decirlo en voz alta lo que está pasando y es así como se atiende. Y seguidamente también, pues la institución de alguna manera encargada, pues es la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en el estado de Jalisco, de presentar estas quejas que realmente sí pasan, o sea, de primera mano, pues ya lo hemos escuchado de viva voz de algunas de las madres buscadoras. Sí pasa. Entonces, primeramente sería en el instituto, luego en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Felicidades por la ponencia. Aquí están llegando algunos comentarios, se los voy a externar. Jacqueline Nava dice, muchas felicidades, maestra Adriana, excelente disertación, gracias por la ilustrativa y necesaria charla. También a Mónica, felicidades, maestra. A Ángela, muchas gracias, maestra, por el tema impartido. Me llamó la atención la relevancia, es decir, la costumbre a la que se tiene la forma de atender cada cuerpo al punto de verlo uno normal, menciona. En el ámbito en que se pierde el valor al tratar de sí mismo una forma de hacerlo de manera respetuosa, dice, perdón. Gloria, felicitar a la maestra Adriana por su participación, ya que hace visible una problemática social que tenemos actualmente y con estos foros hacer que la autoridad se enfoque en estos problemas. También tenemos otro comentario por parte de Enrique Flores. Dice, felicidades a la maestra Janet por un tema interesante, necesario su estudio para contribuir a la dignificación humana después de la muerte. Y bueno, a ver, también les quiero pasar esta información. La constancia en el grupo, aquí en el chat, les compartimos el link para que ustedes se puedan registrar. Es para la constancia de participación. Les pedimos de favor que llenen el formulario que se lo estamos compartiendo aquí con mucho gusto, el link. Y bueno, pues si ya no hay más intervenciones, podemos proceder a dar lectura al reconocimiento. Si pudieran hacer de favor proyectarlo o si no está. Aquí está, hago lectura. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, el Doctorado en Derechos Humanos, USUR y el Cuerpo Académico, Estado y Derechos Fundamentales otorga la presente constancia a la maestra Adriana Janet Hernández de la Torre por haber dictado la Conferencia de Derechos Humanos después de la muerte en Jalisco, un estudio jurídico desde la dignidad humana y la universalidad, realizada en el marco del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, realizado de manera virtual hoy, 17 de septiembre de 2025 en la ciudad de Tepic. Bueno, si no hay más intervenciones, algo que deseen agregar, ¿les parece si damos cierre al evento? Alejandro, a mí me gustaría agregar algo rápidamente. Adelante, maestra. No, pues agradecerles por el espacio. Igual es una problemática que está poco explorada. Invito a las nuevas generaciones de estudiantes a ver todo este tipo de problemática social que es común y que de alguna manera nutre al debate sobre los derechos humanos. Igual quiero agradecer mucho a mis alumnos, alumnas que se conectaron, también en especial a mis compañeras del doctorado, y igual manera al doctor Enrique Flores Terríquez, la verdad, un profesor muy referido aquí en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarme y sería todo de mi parte, Alejandro. Muy bien, aquí nos llegaron otros comentarios por parte de Italia, se los comparto, maestra. Dice, muchas gracias por esta charla, maestra. Definitivamente es muy importante conocer acerca de los derechos humanos que tienen las personas después de la muerte, ya que es un tema que no muchos conocemos. Espero que las autoridades sean conscientes y humanas al implementar medidas para resolver esto. Yolanda, felicidades, maestra, interesante ponencia. Osvaldo, muchas gracias, maestra. Fue una ponencia espectacular.
Óscar Alcántar, gracias maestra. Cristina Araceli, felicidades por la ponencia. La doctora Margarita, felicidades maestra, excelente tema. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias a la maestra, muchísimas gracias al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Y pues bueno, por parte de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, agradecemos a todas y a todos por su participación y los invitamos a seguir formando parte del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Muchas gracias, muy buenas tardes y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.